Se me produjo una pequeña interrupción por causa de la grabación, tiene un tiempo. Bueno, estábamos nosotros leyendo, ¿no es cierto?, aquí en Éxodo capítulo 20, ¿ok? Estábamos eh, relatando los escritos aquí, los escritos de Éxodo capítulo 20, que está hablando el Señor aquí. Entonces nosotros estábamos hablando sobre y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahí en Juan capítulo 8, verso 31 está hablando a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecen en sus mandamientos, ahí le pusieron palabra, pero son los mandamientos. Es el mandamiento hecho carne, la Torá viviente en medio de los hombres, la lumbrera gloriosa de su resplandor de gloria, sus mandamientos, porque son luz puesto, hecho por obra, hecho carne. Entonces, si hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿hay que guardar los mandamientos? Sí, porque si tú dices que ama a Yeshua, vas a amar los mandamientos, porque el que ama a Yeshua ama al Padre, y el que ama al Padre ama a Yeshua. O sea que tengo que guardar los mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y estábamos hablando al principio de la grabación, de la segunda parte, sobre aquellos que ocupan y toman el nombre de Dios. Y mire, está aquí en los mandamientos. ¿Quién les enseñó a estas personas de tomar el nombre de nuestro Padre Todopoderoso en vano? Porque en vano lo están tomando. Es en vano. Porque usan el nombre, usan las escrituras, ojo, pero llevan a vivir prácticas que están contra aquí los mandamientos. Leen las cartas, practican, ¿no es cierto?, un montón de actividades que dicen que son de luz. ¿Ah? Encienden sus velas y las velas blancas representan al Dios de luz. ¡Mentira! Nuestro Padre Todopoderoso no necesita ninguna de estas cosas. Solo Él dice, ámame y yo te bendeciré. Seré misericordioso contigo y te daré todo, la salud, la restauración, la libertad. Ámame y guarda mis mandamientos. Y si digo que amo a Yeshua, entiende, Yeshua es el mandamiento hecho carne. Porque Él dijo clarito ahí en Lucas capítulo 21 y léanlo. Yo no vengo a abolir la ley, sino que soy el cumplimiento de ella. Yo soy la Torá, yo soy la ley, yo soy los mandamientos. Hecho carne. Cielo y tierra pasarán, pero mis mandamientos no pasarán. Cuando Él dice mi palabra, claro, la palabra, si lo leemos en completo, es toda la palabra, toda. Entiéndase, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, si tomo el nombre de Dios en vano y saco ciertos textos para un provecho de tu trabajo, pues dice, no, que tú tienes unas personas y le ayudas. Le ayudas a mayor condenación. Estás ayudando y transmitiendo muerte, porque la luz está sustentada aquí en la palabra y en sus mandamientos. Vuelvo a leer capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Otro detalle sumamente interesante. ¿Cómo yo puedo santificar el día de reposo? Sino haciendo y siendo obediente a guardar el día de reposo. Eso significa santificarlo. Preservar el mandamiento en tu corazón. Abrazar el mandamiento, tu corazón. Abrázalo. Yo quiero leer un detalle sumamente interesante. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, vamos a ver aquí un relato el capítulo 55. Yo me estoy yendo para otro lado. En el 56, capítulo 56, que esto a nosotros también nos bendijo mucho, a mí personalmente. El Señor me ministró por su palabra, me enseñó por su palabra, me reveló por su palabra su voluntad. Y es de suma importancia. Mire lo que dice en cuanto a lo que leímos recién, que está dentro del cuarto mandamiento, que guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificar? Es hacer, es guardar, preservarlo. Llega el séptimo día y te guardas, de tarde en tarde, porque así está escrito. Mire lo que dice las escrituras en Isaías 56. Y esto es de importante y quiero añadirlo aquí, porque dentro de este relato me vino, cierto, a mi corazón esta palabra. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercano está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aquí está hablando que cercano la aparición de Yeshua, la aparición de su Hijo. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, a abrazar su voluntad, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, mi voluntad, mis mandamientos. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos y de las hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que digan a Jehová, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Está clarito. No necesita mayor interpretación. Está claro para que tú lo puedas entender. O sea, el mandamiento dice guardar el día de reposo. Y aquí en Isaías amplía algo precioso y revela más. Pero dice aquí: aquel que abrace, lo guarde el día de reposo, lo tome para él. Porque él está entregando instrucción. Los mandamientos son instrucciones para que te vaya bien, para bendición. Pero si no lo haces, estás a tu suerte de este espíritu de muerte que te siga gobernando, que te lleva a adulterar, a mentir y a destruirte. Pero aquí está la cobertura del Padre Todopoderoso y que habla a través del profeta Isaías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué dice Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua? Guardad. Le dijo a aquellos que permanecen: ¿qué está hablando? Si vosotros permanecéis, si vosotros sigues guardando mis mandamientos, eso quiso decir. Si vosotros siguen todos ustedes guardando mis mandamientos, seréis verdaderos. Antes no. Pero aquí se ha enseñado, no, que no tenéis que guardar los mandamientos. No, eso es para los antiguos. Mentira.
Porque dice ahí en el libro de Hebreo que Yeshua HaMashiach, que es el Padre viviente, es el Padre viviente, Padre eterno será llamado, Emanuel con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios, el Padre con nosotros. Yeshua entonces, ¿quién era? Entonces, ¿qué le dijo ahí en Juan capítulo 8, verso 31? Que si vosotros permanecen en mis mandamientos. Permanecer es seguir, no eliminar. Porque él dijo, yo no vengo a eliminar, no vengo a abolir. Yo soy el mandamiento, ¿cómo me voy a abolir? Yo soy el mandamiento. Cielo y tierra pasarán, pero mis mandamientos no, porque es eterno, permanece para siempre. Él está hablando de sí mismo. Sus mandamientos es Él. No es una metodológica de espíritu engañoso que te habla así, que tú lo veas como hombre. No, Él es el Dios todopoderoso, por eso es el mandamiento, es puro, santo y bueno. Yeshua es puro, no hay pecado en Él. Él es el mandamiento hecho carne. Y dijo, yo soy la luz, síganme a mí, conviértanse a mí, reconózcanme a mí, arrepiéntanse. Bendito es nuestro Padre. Necesitamos nosotros conocer y entender. El que no ha nacido de nuevo no va a entender, va a vivir una metodología. El que no ha nacido de nuevo va a vivir, ¿no es cierto?, conforme a sabiduría animal, carnal y diabólica, que está sujeta a este mundo, que está sujeta, ¿no es cierto?, a lo que hay adentro. Porque el que es nacido de nuevo ha sido libertado, ha sido libre, ha sido sacado y vino el Señor, porque Él que es el que tiene poder. Porque vino el Señor con su resplandor de gloria y dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Me entiendes? Y Él lo dice en Juan. Si está todo en la palabra. Él no te viene a enseñar una metodología religiosa, te viene a trasladarte al reino de los cielos. Él viene a darte la libertad para que no te pierdas eternamente. Pero todo esto está sujeto a arrepentimiento, está sujeto a reconocerle a Él, a recibirle y a creer en Él y empezar a dar fruto en esta novedad de vida del reino de los cielos. No una metodología de discipulado y que estás sujeto, que tienes que pagar los diezmos, que tienes que ir a reunión. No, eso no te salva. Revisa tu vida y tu vida está con perversión. Está con el perverso adentro. Y si ese perverso no es quitado, no vas a alcanzar los siglos venideros de la vida eterna. Porque cuando el Señor venga va a reconocer, ¿qué va a reconocer? La pureza a sí mismo se va a reconocer, entiendan. Cuando Él venga se va a reconocer a sí mismo. No, porque no se relaciona con el pecado. Si hay pecado y si está la muerte ahí, no te va a reconocer. No te va a reconocer, aunque tú tengas la palabra. Lo habla ahí en el Mateo capítulo 25 sobre las 10 vírgenes. Porque dentro de un contexto está hablando de 1 millón de personas. Voy a colocar aquí. Aquí está hablando eso, 5 y 5, son 10. Hay contextos que tienen 500, ya. Pueden hablar 250 y 250. Mateo capítulo 25. Y lo dice claro y el Señor está enseñando y entrega luces. Nuestro Señor entrega luces para que se entienda, porque Él es la luz. Él es el que alumbra, Él es el mandamiento, Él es la palabra y la palabra es luz. Y cuando viene la palabra, alumbra. Pero si esta palabra está sujeta a metodologías religiosas, doctrinales, basadas en instrucciones humanas, no ilumina. Es un mero información o conocimiento, ¿no es cierto?, humano. Pero si esta palabra viene y es atesorada en el corazón y en la mente y empiezas a vivir y empiezas a ser renovado y empiezas a crecer,
Esta palabra, ¿no es cierto?, se convierte en una lámpara que alumbra, pero también tiene la vasija de aceite que son las instrucciones que te está entregando nuestro Padre por medio de su resplandor de gloria, Yeshua HaMashiach. Capítulo 25 de Mateo. Y mire lo que dice clarito. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó su clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: mire, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Buena advertencia, muy buena advertencia. Entonces, todos los que están ahí dicen: no, si nosotros vamos a ser salvos. No, si somos de la congregación, de comunidad, hay una enseñanza muy buena. Pero celebra Navidad. No ha nacido de nuevo. Celebra la fiesta de Año Nuevo. Pero no celebra las fiestas establecidas por nuestro Padre, sus fiestas solemnes. Qué extraño. Porque los hijos de Dios celebran la voluntad de Dios. Los hijos de Dios abrazan la voluntad de Dios. Los hijos de Dios se gozan en su Rey y alaban su nombre con danza, con pandero y arpa. Alaban al que vive y viven los mandamientos y se gozan en la palabra y son nueva criatura y celebran las fiestas del Padre, no las del mundo. Es fácil distinguir. Yo lo dije en unos videos anteriores. Y algunas personas se burlan, y me han dicho a mí: o sea que tú tampoco celebráis los cumpleaños. No, porque no me motivan a celebrar los cumpleaños, más celebro las fiestas. Porque tú, o sea, soy igual que los que... Claro, o sea, esa es su expresión de ese espíritu que habla en ellos. Porque no han conocido la verdad. No han conocido la verdad. No han nacido de nuevo, sino que su casi media, o si hay verdad, están basadas en una metodología doctrinal humana. El Padre anda buscando a verdaderos. Y lo dice Yeshua. A los judíos, imagínense a los judíos que ellos sí tenían Torá. Nicodemo, me van a decir que no conocía Torá. Desde toda la Torá, toda, hasta Malaquías. Zacarías y Malaquías. Nicodemo tenía clarito las escrituras. ¿Sabían ustedes? Hasta Malaquías. Nicodemo era un príncipe, un principal de la sinagoga. Y el Señor le dijo: tú eres maestro y no sabes esto. Claro, porque no lo conocía. Había que nacer de nuevo.
O sea, no bastaba tener la palabra, como las vírgenes imprudentes que tenían la palabra, pero no tenían revelación, no habían nacido de nuevo, no conocían la vida del Espíritu en la palabra. ¿Quién conocía la vida del Espíritu en la palabra? Y aparece aquí en las Escrituras, si ustedes no se dan cuenta. Porque el Señor entrega luces en su palabra, entrega revelación y entendimiento. ¿Quién andaba por la revelación de la palabra, oyendo la voz del Espíritu? Por eso dice el Señor, aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida. Señores, el Señor dijo así bien claro, mis palabras son espíritu y vida. Y aquel que tiene oído, o sea que ha nacido de nuevo, su espíritu ha sido resucitado y el oído del Espíritu, los ojos del Espíritu se empiezan, ¿no es cierto?, a resucitar y a ver y a oír. La palabra se oye, aquel que ha nacido de nuevo. Mire, yo le doy gracias a nuestro Señor. He aquí, esto está en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 25 voy a leer. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu del Padre estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, mire, perdón, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, del Padre. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo al Padre diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a la revelación de tu palabra y tus mandamientos, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver la salvación, el reino de Dios. Si está aquí, si está claro. Nicodemo, tienes que nacer para poder ver la salvación, el reino de los cielos. El Salvador venía. Nicodemo no lo pudo ver. ¿Por qué? Pero si ¿por qué? Porque estaba el Espíritu sobre él. La Torá estaba en su corazón, la Torá estaba en su mente. Él vivía los mandamientos, puesto por obra, no una metodología. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, todos los pueblos. ¿Y qué dice? Luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Dos cosas. Esto no se enseña, señores. No. Se enseña la metodología. Lo que dice el pastor, lo que dice él, yo si no le creo a nadie más. Ni a la escritura le cree. Si no le cree no al pastor que está leyendo quizás cualquier barbaridad y está enseñando cualquier inmundicia. Algo así como en la palabra, pero no hay ninguna realidad. La persona que está escuchando no ha nacido de nuevo. Le entra por aquí y le sale por acá. No entiende nada. Y se va a su casa y sigue siendo el mismo. Juan Pérez o Perico, no sé cuántito. Y esa congregación se prepara para celebrar Navidad. Y celebran Navidad. Y celebran Navidad, miren. O sea, no está el reino de los cielos ahí. No han nacido de nuevo. No conocen la vida del Espíritu de la Torá. No conocen al Espíritu. Porque el Espíritu es santo. Es puro. No hay tiniebla en él. Entonces aquel que se relaciona con el Espíritu Santo es porque ha nacido de nuevo. No puede, porque el Espíritu Santo no se relaciona con el mal. ¿Cómo va a estar en una persona que se dice, ¿no es cierto?, que es un pastor o es un gran obispo o apóstol si está celebrando Navidad? Celebra al malo,
celebra la muerte. O sea que hay una contradicción, o sea que no es verdad lo que está diciendo. Necesitamos todos nosotros, absolutamente todos, nacer de nuevo, conocer la verdad, porque el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, que la vida del Espíritu, conforme al reino de los cielos, conforme a los mandamientos, porque nuestro Señor dijo bien clarito, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, mi Padre me está hablando y eso es lo que digo. Y mi Padre es el mandamiento y yo amo los mandamientos. Y aquí, en la traducción e interpretación, trataron de ir más o menos arreglándolo para que la persona no entienda. Pero que el que ha nacido de nuevo y le ha sido revelado, vive esta experiencia gloriosa de la revelación. ¿Quién vivió esta experiencia gloriosa? ¿Ustedes saben? Está aquí Pablo, el apóstol. Y aquí empieza él a entregar testimonio de su conversión en el libro de los Hechos, capítulo 26. ¿Ah? Y él aquí obedecía una doctrina, ¿no es cierto?, metodológica, engañosa, perversa. Lo único que quería esa doctrina es matar, perseguir a la verdad y eliminar a la verdad. Pero dice la Escritura que las tinieblas no prevalecieron contra la verdad desde su resplandor de gloria. En el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 12 en adelante, vemos algo extraordinario. Pablo relata su conversión y dice así: ocupado en esto, voy a leer un poquito más adelante, más atrás, en el versículo 9, es mejor del versículo 9. Y antes sería mejor, y lo voy a ir antes. Dice así en el versículo 4: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y coloca religión. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo nuestro Padre, Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se me juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? No, le estaban juzgando porque él estaba hablando que Yeshua resucitaba a los muertos y estaban todos enojados. ¿Quién estaba enojado? El espíritu de muerte. Y levantó, ¿no es cierto?, a los judíos que no creían. ¿Para qué? Para alborotar y para seguir a Pablo. ¿Para qué? Para matarlo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo les di mi mano, o mi voto, o mi venia. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Medio relato. Ese era Pablo, enseñado en doctrina, en una doctrina metodológica farisea, que estaba basada en las escrituras, pero era una línea de los fariseos. Y dice así:
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré de ti. Las cosas que has visto, ya la experiencia gloriosa para él fue una cosa que lo dio vuelta como un calcetín. Otro lado. Quedó, pero una transformación. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, les quitó todos los conceptos que habían adentro. Toda la maldad, la muerte, la sacó para afuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les abra sus ojos. ¿Los ojos de qué? Del Espíritu. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino glorioso de nuestro Padre. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta visión celestial. Aquí hay un detalle interesante. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de nuestro Padre, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeño y a grande, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué está diciendo? Él no dijo nada, sino que le fue enseñado por el Espíritu de los profetas de Moisés, tanto en la Torá de Moisés y los profetas. Esta conversión en la cual él nació de nuevo. Él iba en una dirección en pos para matar a aquel que guiaba a los de la verdad. Este espíritu, ¿no es cierto?, congregacional engañoso, obedecía a la muerte. ¿Por qué? Porque venían con consentimiento de los principales, de aquellos, ¿no es cierto?, que no creían en la resurrección. ¿Cómo este va a resucitar? Si aquí no existe, aquí hay muerte nomás. No, pero el Señor viene porque Él es la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Él es la vida. Porque los hombres estaban muertos en todas sus metodologías hasta el día de hoy. Hay metodologías que se sustentan en la palabra, pero son muertes, no enseñan, no son resucitados, más bien viven metodológicamente una doctrina engañosa. Pero la doctrina que viene de los altos es sana, es la sana doctrina del reino de los cielos, que primeramente es pura. Te tiene que traer pureza, te tiene que traer libertad, tiene que sacar la muerte y el pecado y establecerse en nosotros la verdad de la sana doctrina del reino de los cielos, que es vida y vida en abundancia. Por eso hoy dice que yo os doy la vida y en abundancia. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia del reino de los cielos y quitada, ¿no es cierto?, la muerte. Para que te dé la vida tiene que ser quitada la muerte primero, a través del arrepentimiento. ¿Qué dice? Para que todos los gentiles se arrepintiesen y diesen frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce cambio. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Claro, iba en una dirección, pero ahora no, porque después, ¿qué empezó a hacer? A predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Vio? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta visión celestial, sino que anuncié primeramente lo que está abajo. Y empezó a hablar de Yeshua ahora. Amén. Él empezó a anunciar el reino de los cielos. Empezó a proclamar la resurrección.
porque Yeshua es la resurrección. Necesitamos conocer bien la verdad. Todos nosotros. Sin duda, todos nosotros. Conocer bien la verdad. Porque esa verdad nos dará la libertad. ¿Ok? Voy a llegar hasta aquí. Posiblemente tengamos, ¿no es cierto?, una tercera parte para hablar bien de esto. Para hablar bien. Para anunciar bien. Yeshua HaMashiach es el reino de la verdad, de la libertad. Él viene a anunciar la libertad, porque el hombre estaba, ¿no es cierto?, condenado. Porque este espíritu que está dentro, que es muerte y pecado, ya había sido condenado. Esta es la condenación. ¿Vio cuando dice, esta es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas. O sea, que ustedes están amando al que ya es condenado, y si él está condenado, ustedes van a la condenación eterna. Y nuestro Padre envió a su Hijo para que tú seas librado por medio de la verdad, por medio del reino de los cielos, no metodología, no doctrina, ¿no es cierto?, metodológica, no por un nombre, ¿no es cierto?, evangélico pentecostal, o los solo Jesús, o los testigos de Jehová, no. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único, no hay otra metodología, no hay doctrina metodológica, sino que Él. Así que yo te animo y esperamos que podamos seguir, ¿no es cierto?, este video y llegar a una tercera parte. Así que estén tercera o cuarta, porque esta va a ser, yo creo que la tercera, porque ahí está en dos partes, capaz que sea la tercera y la cuarta. Que el Señor les prospere en cuanto a conocer y entender y comprender su buena voluntad, la agradable y perfecta, que está centralizada en Yeshua, en el Evangelio del Reino de los Cielos. Que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Los saludo con un abrazo fraternal y que la palabra, este mensaje, haya cabida en los corazones de todos los que puedan oír. Que estén muy bien y nos estamos viendo.